Hace unos minutos, hermanos, cuando buscando a través de las predicaciones, orándole al Señor, siempre le pido que me dé palabra. While I was searching for the word for today, I always ask the Lord to give me the words that He wants me to give. And today is not different. Hoy no es diferencia alguna. Lo que sí le voy a pedir que pongan su oído a la palabra que Dios quiere hablarle. I would like to ask you to put your ear to the word that the Lord wants to give you today. El título de esta predicación es No reduzcas tu adoración o tu servicio a Dios. The name of the sermon is Do not reduce your worship or your service to God. Amén. Entonces, para eso vamos a ir a la palabra para ver Juan 2 del 13 en adelante. Juan 2 del 13 en adelante. Y cuando lo tengan, entonces nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. We're going to read the word from John 2:13 forward. And when you have it, you can stand up in reverence to the word of God. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Poderoso Dios, le damos la bienvenida a los hermanos. Siguen llegando, aleluya, gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Poderoso Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia viva dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Padre, te doy gracias en este día. Te pido que seas tú, mi Dios, usándome, mi Dios, para llevar tu palabra, mi Dios. Padre, mira a cada hermano que está aquí, mi Dios, y a través de los medios, los que están escuchando, mi Dios. Te pido que seas tú, mi Dios, abriendo nuestros corazones, mi Dios, para poder, mi Dios, aprender el mensaje que tú nos traes, mi Dios, en este día, a cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, atamos al hombre fuerte de esta ciudad y de los alrededores, como dice en tu palabra, que lo que atemos aquí en la tierra, atarás allí en el cielo, Padre. Te doy gracias por todas estas cosas, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. You can have a seat.
El Jesús de este texto no es el que muchos conocemos, porque el Jesús que conocemos es un Jesús gentil, manso, tierno, que le cuenta historias a los niños, le da un almuercito por ahí para que todos tengan su vientrecito lleno. Conocemos al Jesús amigo y confidente, pero el Jesús que acabamos de leer no es nada de eso. El Jesús que acabamos de leer fue suficientemente terrenal y humano que se enojó cuando vio las cosas que estaban pasando en ese lugar. The Jesus that we read in this text is not the one that we used to hear about. The one we used to hear about is the humble, the gentle, the calm Jesus. The one that says story to the kids, give a little lunch to people when they're hungry. The Jesus on this text is enough human that he got mad, angry at the things that were happening in the temple. ¿Cómo era este Jesús? How was this Jesus? ¿Cómo era este Jesús que de un momento de suavidad se convierte a otro Jesús? How was this Jesus from the gentle that we know to the one that was angry? Este Jesús tenía fuego en los ojos y creo que una conmoción también. This Jesus probably had fire in his eyes and created a stir on that place. Este Jesús miró a la religión establecida y se dio cuenta de que nunca podría hacer las paces con ellas. This Jesus looked to the established religions and realized that he could never make peace with it. Este Jesús era la voz profética para su mundo y siempre las voces proféticas son confrontadas. This Jesus was the prophetic words or prophetic voice to the word, and the prophetic voices are always confrontational. Hoy queremos tener una iglesia que haga la paz con todo lo que hacemos o dejamos de hacer y que nunca ofenda nada de lo establecido. Today we want to have a church that makes peace with everything that we do or we don't do, and that never offends the establishment. Es hora de que nos percatemos de este Jesús que no solo tocaba, amaba, sanaba, sino que se levantó cuando vio como la espiritualidad se había reducido a rituales religiosos. Interpretaciones humanas de tradiciones en torno a su escritura, usadas para herir a la gente, líderes religiosos que usaban la autoridad para intimidar a la gente y dirigirlos hacia una aburrida conformidad externa, como estaba predicando el domingo pasado mi amada, del legalismo. Is it a time that we need to realize that Jesus not only touched, loved, and healed, but he also rose when he saw how the spiritual was reduced to just a religious ritual. Human interpretation of tradition around the scriptures used to hurt people. Religious leaders who used the authority to intimidate people and lead them into a boring outwork of conformity, as my wife was preaching last Sunday about legalism. Esta mañana yo me gozaba con el mensaje de la radio que trajo el hermano Carlos Rodríguez. This morning I really enjoyed the radio program
that the word was presented by Brother Carlos Rodriguez. Y por cierto, si no saben, a las 10 de la mañana se pueden conectar. And if you guys don't know, at 10 o'clock you can get connected. Through the internet, to tuning, to telephone, your choice. Pero me gozaba con el testimonio y me gozaba con el mensaje que daba él, porque él estaba hablando de la nueva criatura. Él habló de 2 de Corintios 5:17 y Gálatas 2:20. He talked about 2 Corinthians 5:17 and Galatians 2:20. Que prácticamente dice que tenemos que dejar las cosas viejas. Si venimos a Cristo, tenemos que ser nueva criatura. If we come to Christ, we have to practically be a new creature. We cannot live about our past. We cannot live in our past, but we have to live in the presence of the Lord. Dios quiere que nosotros verdaderamente dejemos las cosas pasadas y nos pongamos en las cosas presentes. He wants us to really know that we are transformed when we come to Christ. ¿Con qué se enfrentó Jesús comenzando el capítulo 2? El capítulo 2 nos habla del primer milagro de Jesús, donde Él convirtió el agua en vino. Y ahí vemos cómo Jesús prácticamente se metió en la humanidad y vio una necesidad y la suplió. We see how Jesus started his miracle ministry when he did the first miracle in Cana of Galilee. The miracle that began his ministry. And we see that miracle when he became the gentle, the care for the people. Y vemos ese Jesús cómo comenzó así de esa manera. And we see how he became that way in his ministry. Sin embargo, unos versos más adelante vemos cómo este Jesús prácticamente se manifiesta de otra manera. However, a few verses later, we see how this Jesus turned to a different character. Because the disregard of the word of God in the temple. El templo era el lugar donde todos los días, era un continuo ofrecimiento al Señor conforme a la ley establecida. The temple was the place where every day or continuous sacrifice were offered in accordance to the law. So que estuvieran allí las personas realmente no era algo extraño. Las personas que estaban vendiendo, las personas que estaban allí llevando todas las cosas al templo, eso no era algo abnormal. The thing about it, people were there already and exchanging animals and all that. That wasn't the difference. Esa no era la diferencia. Cada cual debería llevar una ofrenda conforme a la situación económica y personal de cada uno de ellos. Se ofrecían desde ovejas hasta palomas y harina. La gente iba al templo y allí se había desarrollado toda una red de negocios para proveer animales que pasaran inspección para el sacrificio. Como venía la gente de todo lugar, judíos de distintas partes del mundo, se cambiaban monedas, le permitían a los varones judíos pagar impuestos anuales en el templo. So every day, everyone should bring their offering according to their personal financial situation.
offered from sheep to pigeon to flowers. People went to the temple and there has a really developed network of business that it changed what it's supposed to be. Entonces, la indignación de Jesús no estaba en que ellos estaban obedeciendo las reglas de la ley. La indignación de Jesús no era eso. Why the outrages of Jesus? It wasn't because they was obeying the law. Aquella gente había convertido o se habían convertido en personas negociantes, sin importar nada la adoración a Dios. A eso es que esas personas se habían convertido. The people were taking the worship out of the temple and they were just mere traders. They were trading this for that. Y lo peor era que para los sacrificios se usaban lo mejor. Una oveja que estuviera sin manchas, que no estuviera enferma. For the sacrifice, it's supposed to be the best. A sheep that wasn't tainted, it wasn't sick. So the best is supposed to be in there. But they turn it into something other than that. Llevaban ovejas enfermas, empezaban el cambio de dinero. O sea, lo que hicieron ahí fue establecer un mercado en vez de una iglesia. What they really established there was to put a franchise, a store, instead of a worship house of the Lord. Amén. Y entonces le estoy dando esto porque estamos hablando de que nosotros no debemos de permitir que nuestra adoración mengue. I'm telling you this because just as these people really let the holiness go away from them and the spiritual left from them, I'm bringing you this so you could remember that the Lord wants the spiritual first. Poderoso Dios. Entonces Jesús se indignó porque verdaderamente estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Eso era una empresa de negocios. Jesus got angry because it was a franchise of business administration. That's what it really was. Y entonces, ya que tenemos todo esto, ¿qué de nuestras vidas de hoy y qué comparado con ese cristianismo ahora vamos a traerlo a nuestras vidas? Now that I give you that background, let's bring it to our life, to our Christianity, to our personal Christianity, not the neighbor's Christianity, but to our Christianity. No al vecino, sino a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros como cristianos? Amén. ¿Estamos siendo exactamente como hacían ellos? So nos tenemos que hacer un autoexamen. We have to do a self-test. Tenemos que humillarnos delante de Dios y ver qué es la diferencia de aquel tiempo y de este tiempo. We have to do a self-test to see that time and our time now. And we have to acknowledge the presence of the Lord in our life all the time. Tenemos que verdaderamente mirar la presencia de Dios en nuestras vidas diariamente. Vuelva y mire entonces lo ocurrido en aquel tiempo. Al verlo tiene que darse cuenta de que nuestro ejemplo y servicio de domingo, miércoles o viernes es la esencia de nuestra fe, mientras que el resto de nuestras vidas es totalmente secular. We go back to look at what happened
those days in the temple, watching him had to realize that our temple and services Sunday, Wednesdays, and Fridays is the essence of our faith, while the rest of our life are very secular. Cuando vemos esta escena, verdaderamente desistirá de preguntar si esto se hace en la iglesia, si no se hace en la iglesia. When we look at that scene, we really need to stop thinking about we're doing this in this church, we're doing that in that church, and we have to take a self-test. Amén. Entonces, ¿qué condenaría Jesús hoy? So, what would Jesus condemn today? Los cristianos se han convertido en observadores y comunicadores de religión en vez de imitadores sometidos a Jesús. Christians today's day have become observers and consumers of religions instead of imitators of Jesus. En general, las iglesias han reducido la fe a horas y lugares, ceremonias y tradiciones, y la mera alteración de estos eventos y prácticas que cambian esto produce pánico en los cristianos. In general, the churches have reduced their faith to time and places, ceremonies and traditions, and the mere alteration of those events, it actually produces panic in the people. Hemos creído que los hábitos de la iglesia son equivalentes a la fe cristiana. Hemos alterado la iglesia de ser un organismo, el cuerpo de Cristo, que busca el reino de Dios. We have believed that the church habits are equivalent to Christian faith. We have altered the church to be an organism, the body of Christ, that seeks the kingdom of God. So, ¿qué nos dice la palabra en Mateo 6:33? Mateo 6:33, Matthew 6:33, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. We have to seek the Lord first, and everything else will be accommodated. Pero hemos convertido muchas veces la iglesia en una institución, una organización que funciona solamente con reglas carnales de este mundo. Si te haces miembro de un club social, nunca te perderás una reunión. Entonces, if we become part of a social club, we never miss a reunion. We never miss a meeting. Eso es lo que mucha gente hace hoy día. Pero ¿por qué ha surgido todo esto? Why it has all this emerged? Ser cristiano se ha distorsionado de ser impulsados y llenos del Espíritu Santo a una simple venir a la iglesia cuando puedo o solo cuando tengo necesidad. Being a Christian has been distorted to be driven by the power of the Holy Spirit to simply come to the church when I can or only when I need something. Efesios 5:18, Ephesians 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La comunión o coinonía de ser una relación con la comunidad de creyentes se ha cambiado a pertenecer y ser miembro solamente de un club o de un grupo social. Communion is if a relationship with a community of believers has been changed
to belong to just a member of a social group or club. Hechos 2, 41 y 42, Acts 2, 41 and 42, nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. La economía, hermanos, es algo que nosotros debemos tener. La comunión con los unos con los otros. Communion, worship with one another is what we need to have. Eso es lo que debemos tener. Pero se está poniendo eso en segundo lugar. Nos dice claramente Acts 2, 41, 42. Nos lo dice claramente Hechos 2, 41 y 42. La adoración, hermanos, ha cesado de ser un encuentro con Dios y se ha convertido en una reunión religiosa en la mañana o en la tarde o como mejor me venga. Worship has ceased to be an encounter with God and has become a religious meeting in the morning or afternoon or as I see fit. Juan 4, 23, 24 nos dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y verdaderamente, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a hacernos este autoexamen y a mirar todas estas cosas comparado con lo que está sucediendo allá a lo que está sucediendo ahora, hermano, es bien triste ver todas estas cosas. When we do the self-test and we start comparing today's day, our Christianity today, to what was happening in that time frame, to what is happening today, is sad. It is sad. El discipulado, hermanos, ya no es negarse a sí mismo, madurez y crecimiento, sino es solo para los más espirituales. Discipleship is no longer denying themselves and maturity and growth, but is supposed to be for the most spiritual. El discipulado va más allá de solo alcanzar al hombre. Es ayudar al hombre que ya ha sido alcanzado por Jesús a caminar la voluntad del Padre. Si cada creyente solo se queda en el hecho de haber tenido un encuentro con Jesús y no le sigue, no podrá ser como él. El discipulado te enseña a ser como Jesús. Discipleship goes beyond just rich men. It is to help the man who has already been reached by Jesus to walk in the will of the Father. If every believer just stay in the fact that he or she encounters with Jesus, not following him, you cannot be like him. Discipleship teaches to be like Jesus. El discipulado es importante, hermanos. Pero el discipulado es importante. Discipleship is important. Pero una de las cosas más importantes es la obediencia. But another thing that is most important is the obedience. La obediencia debe ser la primera característica de un discípulo. Obedience should be the first characteristics of a disciple. Mateos 9:9 nos dice parte del versículo, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. It says practically, follow me, and he got up and he followed. Sígueme
ha sido siempre una orden, nunca una invitación. Jesús nunca le rogó a nadie que le siguiera. Jesus never begged nobody to follow him. Él nunca rebajó sus normas. Los primeros seguidores de Cristo se convirtieron en discípulos cuando ellos obedecieron. Mateo 4:22 nos dice, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. You have to follow Christ because it's in your heart. And it is a command, not an invitation. Ninguna persona recibió alabanzas por obedecer el mandamiento de Cristo a seguirle y ser su discípulo. Nobody received any praise by following and obeying Christ. El Señor enseña que después que hagamos todo lo que Él nos manda, Lucas 17:10 nos dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. Christ teaches after we do everything that we're supposed to do. In Luke 17:10, he said we are done everything. So we have to really obey him. Jesús ordenó a cada persona a renunciar a sus objetivos personales, abandonar sus pecados y obedecerle completamente. Jesus ordered every person to renounce their objective or personal objective, abandon their sins, and follow them, and follow him. El discipulado no es posible si no hay obediencia. Discipleship is not possible if there is no obedience. Lucas 6:46, Luke 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Why you call me Sir, Sir, and you don't do what I say? Nuestra salvación se debe a la gracia de Dios y fue fundada en ella. La gracia de Dios es la fuente, nuestra fe es el instrumento. Our salvation is by grace of God. The grace of God is the fountain, and our faith is our instrument. Pero nuestra obediencia es a la vez la respuesta humana y obligatoria al servir al Señor. Our faith is our obedience to Him. It's our human response to Him. La obediencia es la prueba de nuestra fe. Obedience is our proof of our faith. Por eso Santiago dice, that's why Santiago 2:20, James 2:20 nos dice, la fe sin obras es muerta. Faith without deeds is dead. Quizás el error fundamental de muchos cristianos consistía en que se separaran al hecho de recibir la salvación del hecho de convertirse en discípulos. Maybe a lot of Christian mistakes are that I give myself to Christ, but forget the part where we got to follow. Nadie que intenta el propósito de salvación se atrevería a especular sobre si una persona puede salvar sin aceptar al Señor como su Salvador. Nobody really can say somebody going to be saved without accepting Jesus as their Savior.
Cristo es la fuente de nuestra salvación. Christ is our fountain of our salvation. Amén. Las marcas distintivas del cristianismo. The mark of really Christian. Paz y gozo en el espíritu se han cambiado por maldad, culpa y miedo. Peace and joy in the spirit have been changed for mad, for self-pity, and being scared. Pero mire lo que dice los frutos del Espíritu, como estaba hablando en Gálatas esta mañana el hermano Carlos. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, Galatians 5, 22 and 13. But the fruit of the Spirit are love, amor, joy, gozo, paz, peace, patience, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nosotros, si verdaderamente estamos adorando a Dios, if we really want to worship the Lord, we need to have Galatians 5, 22 and 23 in our heart, imprinted in our life. Because no matter what situation it is out there, no importa la situación que esté allá afuera, usted tiene que creer verdaderamente en la palabra. Y si tiene alguna situación, cualquiera de esos frutos va a actuar en esa situación. Amén. Si le están, como decimos los puertorriqueños, chavando la paciencia, para eso es la paz. You know how Puerto Ricans says, chavando, you bothering me. That's what one of the fruits of the Spirit could get activated. Peace, patience. Entonces, cuando nosotros vemos eso que Dios nos da, verdaderamente tenemos que creer en su palabra. If we really evaluate our Christians today, we really need to have those fruit of the Spirit in our life daily. No every Sunday when I go to church. No every Wednesday when I take discipleship. No every Friday when I go to church. But daily. No los domingos cuando voy a la iglesia. No los miércoles cuando voy al discipulado. No los viernes cuando estoy en la iglesia. Pero tenemos que usar esos frutos del Espíritu diariamente. We have to use the fruit of the Spirit daily in our life. Tenemos que usarlo. Amén. Entonces, hermano, si usted, ya que yo le he dado todo eso, if now that I've given you all that stuff, ¿crees todavía que el judaísmo fue la única religión que al pasar el tiempo se degeneró en costumbres y prácticas lejos del propósito o diseño original de Dios? Now that I give you all that background, do you still believe that Judaism was the only religion that over the time degenerate into customs and practices away from the original purpose and design of God? Not really. Not really. Si Jesús apareciera hoy, if Jesus appeared today, ¿a qué iglesia se uniría? What church will he join? ¿A la suya? ¿Vendría aquí? Si entrara en alguna, if he enter in someone's church, ¿se llenaría de ira sus ojos como aquel día en el templo? Will his eyes get rage like that day in the temple? ¿Bajaría algunos predicadores de sus púlpitos? Will he drop some of the preachers from their pulpits?
Probably a lot. Quizás muchos. Se sentaría complacido por los atentos amables que el ujier le recibiría. Would he feel so pleased when some friendly face like the usher receive him? So attentive, so friendly. Se sentiría impresionado por nuestra pasión al vernos representarle fielmente al mundo en términos de compasión y santidad. Will he be impressed by our passion to see us faithfully represent the world in terms of compassion and holiness? Esas preguntas verdaderamente nos tenemos que hacer nosotros diariamente. Si Jesús toca tu casa hoy, if Jesus knocking your door of your house today, will he enter happily? Or when you open the door, he say, wrong house. Cuando abriera tu puerta de tu casa, diría, aquí esta no es, déjame irme para otra. Si Jesús estaría hoy caminando por ahí, if Jesus were walking the street today, si Jesús estuviera caminando la calle y usted pasara en su automóvil con su aire acondicionado y estuviera 80 afuera y él estuviera caminando, ¿se pararía a darle un ride? If Jesus were walking along the street in an 80 degrees temperature and you in your nice car with air conditioning, will you stop to give him a ride? Si nos hacemos todas estas preguntas que nos hacemos hoy y la contestación se la dejo a ustedes, no me contesten a mí. If we answer all these questions today honestly and without rehearsal, ¿estaremos como aquellos en aquel templo? ¿O todavía nos falta un poco? Are we just like them in a different way? ¿O estaremos verdaderamente sirviendo a Dios? Are we really serving God? Necesitamos la voz profética en medio de nosotros hoy. We need the prophetic voice in our midst today. Pero la tolerarías ahora más de lo que la toleraron los religiosos de esa época. But would we tolerate more than the religious people during that time? Cuando usted visita, y esto lo vimos la pastora y yo, cuando usted visita Jerusalén, cada lugar histórico de la vida de Jesús han levantado una iglesia. Un visitante se quejó un día a uno de los guías. Esas iglesias me impiden ver lo que he venido a ver. When you visit Jerusalem, and this, my wife and I, we saw this when we were there. Every historical site of Jesus' life, they have erected a church. And they erected a church because they want to protect that section. Ellos han creado esa iglesia porque quieren proteger esa particular sección. Then one visitor complained to the guy one day saying, those churches keep me from what I came here to see. Las iglesias son malas cuando se interponen, se ponen en el medio, cuando la gente trata de ver a Jesús. The churches are bad when they stand and they are put in the middle of between people and them so that people can see Jesus. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros.
Allá en Jerusalén hay templos de materiales de aquí la tierra. In Jerusalem, there are churches, but they build of bricks or sand, whatever they use to build them. Materials that they cannot see unless they go inside to see. But today's day, there are churches that are bad because they stand between the person that wants to come in and Jesus. ¿Y quiénes somos la iglesia? And who has the churches? We are. So we sometimes get between the person that want to see Jesus. Nosotros muchas veces nos metemos en el medio de la persona que realmente quiere ver a Jesús y no dejamos que vea a Jesús. And we don't let them to see Jesus. ¿Cómo nosotros dejamos a ver a Jesús? How do we let those persons see Jesus? Mirándonos a nosotros. Cuando te miran, ellos tienen que ver a Jesús. When they see you, they need to see Jesus. Not who you are, but they need to see Jesus through you. No quien tú eres, pero necesitan ver a Jesús a través de ti. ¿Cómo van a ver a Jesús a través de ti? La persona cristiana que Cristo quiere que tú seas. Amén. Eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que Él quiere que nosotros seamos. That's what He wants us to do. To be that person that He wants us to be. Amén. La fe en el mundo necesita urgentemente ver en la iglesia la relación, no la fe en la institución. La fe en el mundo necesita urgentemente ver en la iglesia la relación, no la fe en la institución. The faith that the world urgently needs to see in churches is the relation, not the faith in the institution. Necesitamos ser cuidadosos en no acomodar tanto y tanto a Jesús y a nosotros, a nuestra imagen, que perdemos ser transformados y conformados a su imagen. We need to be careful not to accommodate Jesus to our image, that we lose really to be to His image. Y eso es algo, hermano, que verdaderamente nosotros tenemos que pensar. Nosotros no podemos verdaderamente acomodar a Jesús a nuestra imagen. We cannot accommodate Jesus in our image. Vengo a la iglesia cuando me dé la gana. Voy a los estudios cuando me dé la gana. Hago lo que me dé la gana. I go to church whenever I want to. I do whatever I want to. Tenemos verdaderamente que ver a Jesús y ponernos a su imagen. We have to be to His image, not our image, to do whatever we want, whenever we want, and how we want it. Amén. Así que este día le voy a dejar con 3 versículos para concluir. I'm going to conclude with 3 verses of the Bible. Hebrews 10:25. Hebreos 10:25. A ver si me lo ponen en inglés. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis en aquel día, que aquel día se acerca. No forsaking our own assembling together, as the custom of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day drawing night. Hebrews 10:25. El próximo es Mateos 18:20. The next one is Matthew
18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y let me read it first. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Y esto, hermano, verdaderamente le digo, son versículos que me dio el Espíritu Santo, porque estos versículos, créanlo o no, le están hablando a gente aquí mismo hoy. Estos versículos están hablando, y si usted no cree que es a usted, piense 2 veces, porque es para usted. Y por último, segunda de Juan 1:6. Segunda de Juan 1:6. And what I say in Spanish was that these verses, the Holy Spirit gave me these verses because this verse is talking to people today. Just these 3 verses are a message for some people here today. Don't think it's not for somebody else. It is for all of us. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. And this is love, that we should walk after his commandments. This is the commandment, even as ye heard from the beginning, that ye should walk in it. Amén. Así que verdaderamente, hermano, yo sé que mensajes como este, no hay muchos, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero este es el mensaje que me dio Dios. I know a lot of times this message, you don't get a lot of amen, glory to God, hallelujah. Pero este es el mensaje que Dios me dio para hoy. No para mañana, para hoy. Amén. Y verdaderamente yo me gozo porque simplemente expongo lo que Dios me da. Amén. Así que vamos a estar de pie en esta mañana. Poderoso Dios. Amantísimo Padre, te doy gracias en este día, mi Dios, por el privilegio, mi Dios, que tú me das de llevar tu palabra. Padre, yo te pido en este día, mi Dios, que seas tú, mi Dios, enseñándonos, mi Dios, cada día más y más, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Mira esta semana que va a empezar ya hoy, mi Dios. Te pido que tú también, mi Dios, le sigas, mi Dios, mostrando a cada hermano, mi Dios, Padre, todo lo que necesitan a través de esta semana, Padre. Te pido, mi Dios, que tú vayas con nosotros, mi Dios, y el pastor Morales de Cherby, que vamos a ir a la conferencia profética y apostólica en este fin de semana, en esta semana que ya nos vamos, mi Dios, para allá, para Florida. Te pido que seas tú acompañándonos, mi Dios, que seas tú, mi Dios, saciando esa sed, mi Dios, que hay en nuestras vidas, mi Dios, que tú nos llenes, mi Dios, para así también poder, mi Dios, también saciar la sed del pueblo, Padre. Te doy gracias por todas estas cosas, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia viva dice: amén, amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde en este precioso día. Así que salude a su hermano que no lo había hacía tiempo y Dios le bendiga. Amén.